En Diálogo y Debate queremos construir comunidad. Este es un esfuerzo para hacerlo posible desde las herramientas y perspectivas que nos ofrece el espacio universitario. En el cuarto episodio de hoy reflexionaremos sobre el tema Tejiendo redes universitarias. Nadie puede solo. Estrechar redes de colaboración implica establecer conexiones sólidas y fomentar la participación de diferentes actores, tanto internos como externos. De esta forma, las universidades contribuyen de manera significativa a la proyección profesional de sus egresados y al proyecto de la sociedad. Además, las redes de vinculación son fundamentales para promover la transferencia de conocimientos, la innovación, el desarrollo económico y social. Un ejemplo de ello son los colegios de profesionistas, en los cuales los egresados se agremian en asociaciones civiles no lucrativas formadas por profesionistas de una misma área académica, para trabajar en beneficio de su profesión. La Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, realizó un estudio titulado ¿Enseña la educación superior a pensar críticamente a los estudiantes? La credencialización es una cosa y el desarrollo intelectual es otra. Hacer redes de colaboración propicia el desarrollo de resolución de problemas, el razonamiento analítico y la competencia comunicativa. Es por eso que hoy, en Diálogo y Debate, reflexionaremos sobre el tema Tejiendo redes universitarias. Nadie puede solo. Buenas tardes, soy Pedro Flores Crespo y este es Diálogo y Debate. Es el cuarto episodio donde hablaremos de Tejiendo redes en la universidad. Nadie puede solo. En Diálogo y Debate tenemos la firme convicción de construir comunidad. Y construir comunidad es dialogar. Dialogar en un espacio de pluralidad, de apertura y de libertad. México, el mundo, nuestra universidad, enfrenta complejos problemas. Pero es desde la universidad donde deben de salir las propuestas y las ideas originales. Que el malestar, la indignación, la desconfianza se conviertan en acción. Acción libertaria mediante el diálogo. Y para eso hablaremos hoy de Tejiendo redes. En la universidad nadie puede solo. Y hemos invitado para eso a un destacado egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro. Fabián Camacho, bienvenido a tu espacio, Fabián. Qué gusto, Pedro, saludarte. Gracias por invitarme. No, el gusto es mío. Vamos a hacer una dinámica de algunas preguntas, Fabián, después una dinámica, algo más desestructurado y luego un cierre. Muy bien. Entonces, mira, Fabián, te empezaría preguntando, ¿cuál es tu trabajo en la Canaco? ¿Qué haces ahí? Sí, fíjate que me toca representar al sector terciario de Querétaro, al comercio, al servicio y al turismo. Al ser presidente, me toca como tal representar los intereses, las preocupaciones y las agendas que este sector está empujando en el momento que hoy en día vivimos. Y hoy en día se vuelve muy importante este rol porque después de la pandemia, el sector terciario de la economía, el comercio, el servicio y el turismo, fue uno de los sectores que de alguna manera tuvieron un impacto fuerte de lo que fue toda esa recesión económica que hasta la fecha seguimos teniendo. Y es hoy un momento muy importante en donde representar, empujar la agenda, empujar las problemáticas, empujar también las propuestas, es un tema crucial. Te puedo mencionar algunos de los desafíos: el tema de la formalidad, de la digitalización, de la productividad de los negocios, de hacer economía desde lo local. Son parte de los desafíos que hoy en día estamos trabajando desde la Cámara y parte de la responsabilidad que me toca como presidente. ¿Cuántas empresas hay alrededor de la Cámara? Representamos 20,000 unidades de negocio, que viene siendo aproximadamente entre un 15 y un 20% del total de unidades de negocio que hay en el estado. Tenemos registradas aproximadamente 110,000 unidades de negocio, de acuerdo al último censo del INEGI en todo el estado. Nosotros representamos 20,000 unidades de negocio. Es muy importante la relación que existe entre el sector económico con las universidades. En este sentido, Fabián, yo te quiero preguntar algo como egresado de nuestra facultad, en esta posición tan importante que tienes en términos económicos para el Estado. ¿Qué habilidades tú empleas en este trabajo que desempeñas, que te haya enseñado la universidad, y qué habilidades tuviste que aprender en el camino?
Fíjate que yo reivindico mucho, por ejemplo, el ser politólogo. Quizás a lo que hoy en día me dedico pareciera que soy una desviación de lo que el perfil de egresado de nuestra facultad tiene, pero nada que ver con ello, al contrario, creo que mucho de lo que, por ejemplo, nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales impregna en sus diversas modalidades y programas de estudio en sus estudiantes, tiene de verdad gran aplicación en el ejercicio cotidiano y más en estos tiempos. Te pongo nada más un ejemplo, mi estimado Pedro. Forbes, esta revista que logra generar contenidos mucho a propósito de desarrollo económico y empresarial, hizo un análisis bien interesante y trazó un diagnóstico en torno a quiénes son los perfiles que hoy en día están liderando las empresas más exitosas o que más factura están teniendo en el mundo. Y curiosamente, son perfiles que vienen egresados de las humanidades. Y este es un tema bien importante, porque creo que hoy más que nunca nos estamos dando cuenta que ante el vaivén de la economía, reconocemos que las empresas son organizaciones finalmente configuradas por personas, en donde hay poder, hay cultura, hay leyes, y en torno a todo esto, quienes estudiamos algo referente a lo social, tenemos gran cabida y tenemos mucho que aportar hoy en día a unidades productivas o unidades empresariales, quizás muy distante a lo que pudiera, creo decir, lo que tienen nuestros perfiles de egreso. Por tanto, yo te puedo mencionar que parte de lo que yo aprendí en materia teórica, de lo que implica el poder, en materia histórica, de lo que ha implicado en las diferentes etapas de la humanidad, el ejercicio del mismo, el diseño institucional, que tiene que ver mucho en materia de administración pública, un gran aprendizaje entre cómo generar puentes de vinculación y cómo generar agenda con el espacio gubernamental. Son herramientas que naturalmente uno abraza en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero hay un elemento crucial también, Pedro. La Universidad Autónoma de Querétaro en su dinámica, que al menos a mí me tocó reconocer, en donde a los estudiantes se nos permite la participación, la proactividad, la organización en torno a diferentes organizaciones. Creo que ese es un aprendizaje de raíz sumamente importante que cuando ya sales al campo profesional te permite de alguna manera desarrollar habilidades blandas, habilidades de comunicación, habilidades de trabajo en equipo, habilidades políticas, incluso para buscar, nosotros decimos, cómo hacer que las cosas sucedan, Pedro. Fíjate que es muy interesante y muy importante lo que dices, Fabián, y escúchenlo los estudiantes, las estudiantes, porque lo que mencionas es que la universidad sí tiene no es inocua, sí tiene un impacto en la manera en cómo nos comportamos. Y hay muchos mitos a veces de que lo que se aprende en la universidad no sirve afuera y lo que tú estás diciendo es lo contrario. Entonces creo que es muy importante el mensaje que tú das, dado que eres egresado, dado que ocupas una posición de esta naturaleza. Y en este sentido, Fabián, yo te quisiera preguntar, de ese paso que tú tuviste por la universidad, ¿qué habilidades, qué experiencias, qué vivencias dentro de la universidad tú tuviste que ahora las recuerdas y te puedan ayudar, como a decir, es aquí donde creo que es una diferencia entre la UAC y otras universidades? ¿Por qué te lo pregunto? Porque muchas veces dicen que las universidades particulares son mejores porque sus egresados ganan más. Y a mí me parece que eso es una posición equivocada, ¿no? Por muchas razones. Creo que las universidades particulares, por una u otra razón, crean redes cuando uno termina, ¿no? Y las universidades públicas a veces nos retraemos en crear esas redes, poner atención a esas habilidades blandas de las que tú hablas, ¿no? De lo que tú aprendes. ¿Qué vivencias más allá del silabario formal, del currículum, tú aprendiste dentro de nuestra universidad, dentro de la facultad? Fíjate que nos tocaron momentos importantes en el momento en que atravesé yo mi carrera o mi proceso formativo. Uno de ellos fue precisamente el haber atravesado 2 elecciones de rectoría y haber vivido ese momento, a diferencia de otras universidades donde el tema de la definición de las autoridades, pues simple y sencillamente es quizás a veces una decisión administrativa. Pues en la Universidad Autónoma de Querétaro finalmente es una vida democrática donde quienes estudiamos, quienes ejercen una labor como docentes, aplican una determinación y una participación muy concreta. Para mí participar de estos procesos como estudiante me dio la oportunidad al menos de poderme vincular con quienes estudiaban en otras carreras, quienes estaban formando quizás en la ingeniería, en la antropología, en la biología, en las disciplinas que difícilmente
pude haber tenido contacto con ellos si no hubiera sido por esos procesos, por esas vivencias. Y algo que dices, Pedro, finalmente fueron redes que hoy en día, con el paso del tiempo y donde hoy en día me encuentro, son compañeros que en su momento los conocí en esas circunstancias y que hoy en día cada uno en sus profesiones los vuelvo a encontrar y tenemos la posibilidad de hacer proyectos en conjunto, de generar alianzas, de generar sinergias y partió de ahí, de la experiencia. Creo que esta palabra que tú dices es clave, la vinculación a la que te expone una universidad, una facultad como la nuestra, que te da en estos procesos políticos la oportunidad de conocer a otra gente e ir tejiendo redes, porque nadie puede solo. Es realmente muy interesante lo que tú nos expresas, Fabián, y a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo la universidad pública, nuestra facultad que tú la has vivido, que ahora estás fuera, se podría vincular con otros actores? Estos miles de empresas que tú ves, ¿no? ¿Cómo podríamos establecer mecanismos de vinculación para tejer estas redes? ¿Y con quién tú crees que pueda ser algunas empresas en donde podamos tener pues más cabida este tipo de redes, este tipo de alianzas, este tipo pues de esquemas de cooperación entre universidades y entre empresas? Yo creo que ese es el gran desafío desde mi particular punto de vista. ¿Cómo hacemos que el caso de la facultad, pero el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro, fortalecer estas rutas de vinculación? A veces es chocante, pero me gusta la reflexión que ponía Octavio Paz cuando mencionaba que las universidades parecieran ser muchas veces escuelas, cárceles con privilegios, perdón, porque pues vives en un espacio donde a veces parecieras estar aislado de muchos de los fenómenos que están sucediendo en la realidad. Y creo que es el desafío constante que tienen espacios como la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, muy puntualmente, lo que se está viviendo en las empresas son desafíos en términos de relaciones interpersonales, de cómo ejercer liderazgo en torno a quienes tienen un mando como tal de gerencia o de dirección, y que esto atraviesa, por ejemplo, con temas de poder, ¿no? Pero también los hábitos de consumo que hoy en día están teniendo pues la sociedad en general, qué están pasando con las nuevas generaciones, qué sucedió con la pandemia y cómo modificó la manera en que consumimos y que interactuamos con nuestros bienes o con los productos. Finalmente son desafíos sociológicos, ¿no?, que se pueden entender desde ahí. Pero no solo eso, creo que además mucho de lo que puede estar aportando, por ejemplo, una facultad como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en sus procesos de investigación, en sus maneras de vincularse, creo que hay gran cabida desde lo que tiene que ver con la democracia, con las relaciones interpersonales, con las relaciones intergubernamentales, que hoy en día las empresas están ávidas de poder encontrar mecanismos como esos. Pongo un caso, por ejemplo, tenemos empresas como tiendas de conveniencia de diferentes marcas que hoy en día atraviesan por desafíos importantes en términos de regulación y hay labores muy precisas en materia de lobbying, en materia de cabildeo, que hoy en día se están buscando perfiles de otros espacios, que yo estoy convencido que, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Políticas pudiera tener a los egresados preparados para poder estar resolviendo este tipo de necesidades. Hay que a veces dar un giro de algunos grados para reconocer los paradigmas que puedan estar dando respuesta a las necesidades que hoy en día tienen las empresas afuera. Y el cabildeo, la negociación, despliega habilidades, ¿no?, de escucha, de persuasión, de argumentación, que me parecen muy importantes cultivar, por eso diálogo y debate. El tiempo se nos acaba, Fabián, y quisiéramos hacer una dinámica contigo. ¿Has escuchado a Joaquín Sabina? ¿Te gusta Joaquín Sabina, este cantante Me gusta español? Joaquín Sabina. Sí. Mira, hay una canción que se llama la del Pirata Cojo, en donde él empieza a hablar, si la conoces, Muy bien. ¿no?, de algunos espacios y ciudades, y luego los relaciona con algún personaje, donde hay una correspondencia, dice, quiero ser boxeador en Detroit, o no quiero ser boxeador en Detroit, quiero ser flautista de Hamelin. Entonces, en esta correspondencia entre esos espacios y esos personajes, si tuvieras a este espacio de Querétaro en unos 10, 15 años, de cómo va a evolucionar, de acuerdo a tu experiencia profesional, ¿qué egresados y egresadas necesitaríamos para eso que tú piensas que va a ocurrir? Fíjate que al menos desde la Cámara sí tenemos una visión y creemos que México va a ser una de las economías potentes en el mundo y Querétaro va a ser el líder de la región Bajío y que indudablemente la ruta hacia donde tenemos que estar avanzando es qué hacemos, por ejemplo, con Centroamérica en materia de relación comercial, en materia de relación institucional
¿Y qué hacemos también con lo que está sucediendo en su momento con África? Nosotros tenemos visualizado esos dos puntos de quiebre fundamental. Lo estamos visualizando ahorita y creemos que en el 2040, en el 2050, las relaciones van a estar allá. Por tanto, creo que necesitamos profesionales en términos institucionales, en términos de estudios en materia de lo social, que nos ayuden a comprender qué es lo que está sucediendo, tanto en Centroamérica como en los diversos países de África que hoy en día están demostrando jugar de manera importante en la orquesta global. Creo que es ahí, y tiene que ver desde mi particular punto de vista, Pedro, con finalmente qué somos, decía Wallerstein, centros o periferias. Okay. Y me parece que en ese sentido la apuesta es que Querétaro pueda convertirse en centro de dinámicas económicas cruciales para lo que pueda representar Centroamérica y en su momento África. Y creo que es allá donde hay que apuntar. Fabián, te agradecemos muchísimo tu participación en Diálogo y Debate. Esta es la visión de un egresado de nuestra facultad. Yo he pensado que las universidades no son agencias de colocación laboral, son espacios en donde se cultivan capacidades intelectuales, conocimientos que en algún momento van a ayudar a tener trayectorias laborales importantes. Y para eso, pues hay que seguir exigiendo la calidad de los servicios educativos en la universidad. Fabián, como último punto, una reflexión final que quieras hacer en este espacio Diálogo y Debate. La urgencia de plantear espacios educativos vinculados y con redes es inminente, Pedro. Creo que es más que nunca urgente tomar cartas en el asunto. Sí. No podemos solos, hay que tejer redes en la universidad en bien de los estudiantes y de las estudiantes. Les agradecemos muchísimo su atención en Diálogo y Debate. Por favor, escúchenos en las principales redes sociales, en Spotify. Aquí está nuestro correo. Y propongan temas para seguir debatiendo esto que es un espacio de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, Fabián, y muchísimas gracias a ustedes por su atención.